Hola, ¿qué tal, raza? Yo soy Edu y esto es Sosteniendo mi Fe, un proyecto de Sí Sostenido. Muy bien, para empezar, pues bueno, creo que todos podrán saber por el título de este video que vamos a hablar de alguien muy conocido, María. Pero, ¿por qué es importante hablar de María? Para empezar, es en la opinión de este humilde mortal que muchas veces podemos caer en un desconocimiento de María pensando que sí la conocemos. La vemos en nuestros templos y en nuestras imágenes y nos han contado su historia miles de veces y sin embargo creo que muchas veces podemos incluso desconocer quién fue María en realidad. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque creo que muchas veces podemos caer en ver a María como este ente, como este ser divinizado, rodeado de gloria y distante de nosotros, y aunque sí es rodeada de gloria, esa gloria no es por su propia naturaleza, sino por la gracia que Dios le ha dado. Y se nos olvida, y es fácil que se nos olvide esto, que María fue humana, como tú y como yo, y que tenía diferentes conflictos, que tuvo problemas, que conoció el sufrimiento, como muchos de nosotros en esta tierra conocemos el sufrimiento. Entonces, creo que es importante ver a María como si fuera la primera vez que te cuentan la historia de esta extraordinaria mujer. Así que por favor, sácate de tu mente a lo mejor todas las preconcepciones que puedas tener y vamos a hacer como que es la primera vez que escuchamos hablar de esta niña de 15, 16 años que por obra del Espíritu Santo queda embarazada del Mesías y que luego pues tiene que enfrentarse a todo lo que eso conlleva. ¿Por qué? Porque también creo que es muy interesante el hecho de que muchas veces nosotros podemos pensar que Dios nos debe algo, que si Dios tiene una misión para nosotros, nos tiene que poner como el camino empedrado y con señales para que no te pierdas, para hacer su voluntad. Y creo que con María, con el ejemplo más claro de Dios dándole una misión específica a una persona, no es así. ¿Y a qué voy con esto? El Señor no le pone el camino empedrado a María, ciertamente le pone las herramientas, pero pues eso no le exime del sufrimiento y muchas veces nosotros también nos quejamos que por seguir el camino que Dios tiene para nosotros o que por querer vivir esta vida como católicamente y nos quejamos porque tenemos un sufrimiento en nuestras vidas. Entonces, pues que no todos los santos y los profetas y María, la Madre de Dios, la Reina del Cielo, también tenían sufrimiento en sus vidas. Como que algo no cuadra. Ahora bien, en este momento quisiera aprovechar para contarte de uno de los pocos misterios de los muchísimos que tiene la vida de María, que es la visitación de María a su prima Isabel. Ahora, para esto necesitamos un breve contexto. María acaba de quedar embarazada de Jesús por el Espíritu Santo y se le dijo que su prima Isabel, que ya era una mujer mayor, estaba embarazada y ya iba por el tercer trimestre de su embarazo. María, ¿qué es lo que hace? María sale al encuentro de su prima, sale de su casa, deja a José, a su prometido, construyendo su casa. María, sabiendo que estaba embarazada, ella no le dice nada a José, ella no le dice nada a nadie, y ella agarra el camino y se va a las montañas de Judá, como nos dice el Evangelio. Ahora, de María a casa de Zacarías, esposo de Isabel, es un camino de cientos de kilómetros y no es un camino nada fácil. Ahora pensamos en una mujer que tiene 16 años, que acaba de quedar embarazada de su primer hijo, que está en un camino sola, en un contexto en el que pueden llegar a asaltarla, pueden llegar a robarla, a lastimarla, a matarla, etc. Y también pensamos que, pues, si alguien tiene razones para quedarse en su casa resguardada y para que la gente le sirva, pues sería María. María es la madre del Mesías. ¿Qué rayos tiene que estar haciendo ella en un camino ayudando a una mujer a la que no ha visto en años, probablemente? Y pues que no va a ser la madre del Mesías, sino que lo va a ser ella. Pero a María todo eso le vale queso y lo que hace es que sale al encuentro de aquella persona que ella considera que necesita la ayuda. Ciertamente Isabel, siendo una mujer grande y siendo una mujer grande, teniendo su primer hijo, claro que necesitaba ayuda. Entonces, así como María no duda en salir al encuentro de su prima, así nosotros creo que también estamos llamados por Dios a salir al encuentro de las personas que están necesitadas de Dios. Yo sé que tú probablemente ya has escuchado esto cientos de veces, sobre todo si estás en un grupo misionero, pero sí, María es la primera misionera de la historia. ¿Por qué? Porque María es la primera en llevar a Jesús, en este caso en su vientre, hacia los demás, hacia las personas que están fuera, hacia las personas que están lejos. Y también nosotros estamos llamados a llevar a Jesús hacia estas personas.
Y no necesariamente personas que están lejos porque viven lejos, porque viven en otra comunidad, porque viven en un poblado rural, etcétera, sino las personas que realmente no han escuchado en su corazón que Dios las ama. Ahora, creo que no hemos ni siquiera empezado a dimensionar la importancia y el misterio enorme que es la vida de María. ¿Por qué? Porque para empezar, desde el hecho de que Dios le pide ser su madre, ser la madre del Mesías, ser la madre del Hijo de Dios, desde ahí ya hay un respeto y hay una relación con Dios bastante fuerte y bastante íntima. Y ni siquiera nos ponemos a pensar, cuando leemos el Evangelio, muy probablemente ni siquiera nos ponemos a pensar en todo lo que esa decisión iba a implicar. Porque María ni siquiera, o sea, Dios no le da un plan que dice, sí, ¿sabes qué? Te voy a hacer esto y esto y esto y esto y no vas a pasar hambre y no va a pasar frío y nadie te va a apedrear porque pues el bebé no es de la persona con la que estás prometida, etc. Entonces, María no tiene esa clase de garantías que nosotros muchas veces le pedimos al Señor. Nosotros queremos garantías. Señor, yo quiero que me digas tú por dónde va a ser y cómo va a ser y cómo lo vas a hacer y que sea tu voluntad, etc. María no tenía nada de eso. María tenía profecías, María tenía fe y María estaba rodeada de personas que también tenían una relación íntima con Dios y eso era todo. Pero fue suficiente. Entonces la pregunta para ti es, ¿qué más necesitas tú que aparte de todo lo que tenía María, tienes más profecías y tienes a la iglesia y tienes al magisterio y tienes la vida de los santos, y tienes el rosario y tienes muchísimas otras cosas? Pero bueno, sigamos. Entonces, ¿cuáles son otras cosas y otras cualidades que podemos notar de María? Que muchas veces creo que nosotros no las hacemos evidentes. El hecho de que es líder. ¿A quién iban los apóstoles y a quién iban los primeros cristianos cuando estaban escondidos y tenían miedo a los judíos? Iban a María. Ella es la que sostenía la moral de las personas. ¿A quién se encomiendan los santos cuando van a iniciar una nueva obra? A María. ¿A quién volteamos a ver cuando queremos conocer nuestro modelo de cristiano? A María. A María, ¿por qué? Porque María era una mujer fuerte, era una mujer valiente, era una mujer tenaz, era una mujer con iniciativa y a la vez era una mujer extremadamente humilde, era una mujer sencilla, era una mujer amable, era una mujer bondadosa. ¿Qué más, qué otra definición quieres de ser cristiano? Esa mujer es nuestra líder, esa mujer es nuestro modelo para entonces seguir a su Hijo, que es la cabeza de toda la iglesia, Jesús el Cristo. Y ahora, ¿por qué decimos todo esto y por qué es importante reconocer esta parte? Porque muchas veces vemos a María como un pozo de los deseos, así como muchas personas ven a Dios como un pozo de los deseos, a quien nomás te encomiendas cuando tienes dificultad, a quien ves a lo mejor con mucha devoción y cuando son las peregrinaciones y que te la pones en el cuello y cosas por el estilo, pero realmente no conoces quién es esa persona, la ves como un ente, la ves como un concepto, pero no como una persona con la que te puedes comunicar y que tiene muchísimo para enseñarnos. Ahora, decimos que María es nuestro modelo de ser cristiano y eso es totalmente cierto y por eso creo que es importante exaltarla, exaltar a aquella mujer que vivió en un contexto en el que muchas personas no veían a la mujer como algo más que una propiedad más del varón. Creo que es muy importante reconocer y aprender de una persona que ha hecho las cosas bien. Y María definitivamente entra en esa categoría. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué nos llevamos de todo esto que estoy compartiendo? Creo que principalmente nos llevamos dos cosas. Para empezar, tenemos que conocer a María. Y conocer a María bien, no conocerla como un concepto, no conocerla como un ente, no conocerla como un objeto de estudio, conocerla como una persona. Y una persona no que solo tengas que saber de ella, sino que también puedas hablar con ella y aprender de ella. Porque 2000 años después tenemos muchísimo que aprenderle a María, pero muchísimo. Y la segunda tarea es que no solo tenemos que conocer a María, tenemos que imitarla. ¿Y cómo podemos imitarla? Para empezar, yo creo que nos quedamos con esta tarea. María, si algo supo hacer en su vida fue salir de su zona de confort para la gloria de Dios. Y creo que eso es algo que a nosotros nos falta hacer muchísimo. Tenemos que salir, tenemos que ir al encuentro del hermano. ¿Y cómo podemos empezar a hacer esto? Haciendo esas cosas que nos parecen incómodas, pero que tú sabes que van a hacer un bien al mundo y sobre todo tú sabes que eres capaz de hacerlas. Y ya por último, hermanos, te quiero dejar una pequeña pieza de sabiduría. Cuando nosotros nos empezamos a sentir cómodos en nuestra fe, no es una señal de que todo va bien, es una señal de que podemos hacer más. Entonces, tenemos mucho trabajo y tenemos a una mujer muy trabajadora que nos puede enseñar a realizar ese trabajo de la mejor manera.
Muchísimas gracias. Esto es Sosteniendo mi Fe, un proyecto de Sí Sostenido. Yo soy Edu, muchísimas gracias. Sigan las redes y nos vemos en la próxima.